Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos para estudiar la lección de escuela sabática. Bienvenidos y otra vez bienvenidos porque estoy muy contento porque hemos ido creciendo, ya somos cada vez poco a poco más personas que estamos aquí estudiando la palabra de Dios y pues tengo que agradecerles porque han compartido los videos, porque me han ayudado en esta labor que me he propuesto de tratar de compartir la palabra de Dios con todos ustedes y al mismo tiempo que ustedes puedan compartir la palabra de Dios con otras personas. Y pues hoy nos toca el estudio de la lección correspondiente al miércoles 11 de octubre. El pueblo de Dios, los canales de la misión. Y antes de empezar a estudiar, pues vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor tú nos traes tu palabra. Tú nos das tu palabra santa para nosotros poder encontrar tu voluntad allí, para poder encontrar nuestro camino hacia la salvación, poder encontrar allí tu amor, tu misericordia, tantas cosas maravillosas que podemos encontrar allí. Gracias por un nuevo día que nos regalas y te suplicamos que tu Santo Espíritu nos dirija en nuestro estudio de la palabra para que sea Él el que nos guía, el que nos instruye, el que nos ayude a entender, pero también, Señor, el que nos ayuda y nos capacita para poder vivir estas cosas que aprendemos. Todo lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, solo recordarles que compartan estos videos, que miren los que se han hecho previamente, aunque son lecciones pasadas, pero siguen siendo mensajes que son importantes, siguen siendo mensajes que pueden llenar nuestra vida. Compartan los mensajes, recuerden, está allí la lista de cuestiones sobre el sábado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda más sobre el sábado, me la pueden escribir en los comentarios y miramos a ver si podemos contestarla. También, si no te has suscrito al canal, entonces suscríbete y activa las alertas para que sepas en qué momento se suben los videos. Y claro, deja comentarios, enriquece nuestro estudio con los comentarios. Y bueno, ahora sí, a lo que nos compete, a estudiar la palabra de Dios. A lo largo de la historia, Dios siempre ha contado con personas que lo representaron fielmente en su carácter. Y en obediencia a Dios, siguieron sus propósitos, siguieron en los pasos que Dios les mostró, que Dios les delineó, caminaron. Sí, se equivocaron, sí, como seres humanos cometieron errores, pero en general fueron fieles caminando en la dirección en que Jesús les estaba delineando, en el que Dios les delineaba su camino. El pueblo de Dios son quienes han sido llamados y que han aceptado esa invitación para ser partícipes de la gracia divina, para ser partícipes de esa gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos ellos han sido y continúan siendo los instrumentos que Dios tiene en esta tierra para cumplir la misión que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. Ese plan delineado con maestría desde antes de que el ser humano fuera creado y caminara sobre esta tierra. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones. En Deuteronomio 7:6 dice:
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en los versículos 11 y 12 dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Estos versículos nos ayudan un poco a entender la función o la labor que tiene el pueblo de Dios en la misión de Dios para salvar a la humanidad que perece. El pacto con Abraham y el pacto con sus descendientes tenía un propósito muy específico. Ellos fueron llamados, creados y comisionados para ser los agentes de la misión de Dios, canales de bendición, como le dijo a Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones. Sin embargo, fueron elegidos dentro de una relación de pacto con Dios. ¿Qué quiere decir? Que esto estaba basado en una condicionalidad implícita de fe y obediencia. Es decir, de creer en Dios, de creerle a Dios y de ser obedientes a lo que Dios manda. Es decir, es una relación que tiene una condición. Hoy en día el mundo cristiano cree que el pacto perpetuo que Dios había hecho con el pueblo de Israel era un pacto incondicional, es decir, que hiciese lo que hiciese Israel, por malo que fuera, y aunque rechazaran al Dios que les había dado esa comisión, ese pacto era inquebrantable, ese pacto no se iba a romper por ninguna manera, por ningún lado. Y eso no es verdad. Eso solo es parcialmente verdad. Y digo parcialmente verdad porque era verdad por parte de Dios, pero no por parte del pueblo de Israel. ¿Cómo así? Un pacto es válido solo si ambas partes cumplen con su parte del pacto. En el momento en el que una de las partes incumple su parte del pacto, el pacto queda anulado. Es decir, en el momento en el que el pueblo de Israel incumplió su pacto con el Dios de Israel, en el momento en que incumplieron el pacto con el Señor, en el momento en que después de tanto Dios llamar y finalmente venir él mismo en forma de carne a seguirlo llamando, a seguirlo instando, y finalmente lo rechazaron tajantemente, y en el año 34 después de Cristo, cuando se cumplen las 70 semanas, finalmente de manera tajante, finalmente rechazan y deciden su suerte en contra del dador de la vida, entonces en ese momento el pacto fue roto por una de las partes, y esa parte que lo rompió fue Israel. Entonces el pacto queda invalidado para con el pueblo de Israel como pueblo, como nación, pero no con los judíos como personas. Es decir, los judíos pueden seguir siendo parte del plan de Dios, pero ya de manera individual, ya de manera personalizada, ya no como grupo racial o nacional, sino como individuos, haciendo parte del nuevo pueblo de Israel, el pueblo de Israel espiritual global, que son, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 29, pues si sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Es decir, el verdadero Israel de Dios son todos los que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador y la misión que Él tiene para con ese pueblo de rescatar a todos los que se pierden. Este proceso de atraer a las naciones circundantes hacia el Israel literal era la estrategia misionera de Dios para el Antiguo Testamento. Pero para el Nuevo Testamento la misión continúa, pero ahora el enfoque es distinto.
el Señor resucitado lanza ahora una nueva estrategia misionera. Y esa nueva estrategia misionera implica que los discípulos de Cristo, no solamente aquellos 11 que quedaron después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, sino todos los discípulos de Cristo, todos aquellos que le reciben como su Señor, como su Salvador, como su Maestro, como su Dios y Redentor, todos ellos reciben esta nueva comisión o este nuevo método de realizar la misión. Y ese nuevo método ya no es que el mundo venga hacia una nación literal, geográficamente localizada, sino que ahora los discípulos de Dios salen hacia el mundo. Ahora, el mundo no viene hacia ellos, sino que ahora ellos van hacia el mundo, hacia todas las naciones, haciendo discípulos, como dice Mateo capítulo 28, 18 al 20, que ya lo hemos estudiado. Id por todas las naciones haciendo discípulos. Eso, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es ahora el nuevo método. Ya no es que vengan y vean a través del reflejo de una nación el amor y la misericordia de Dios, sino que ahora cada individuo, cada misionero va hacia el mundo para predicarles el amor, la misericordia y la salvación que vienen de Cristo Jesús, el Evangelio eterno. Necesitamos entender algo muy importante, y es que la misión no se origina en la iglesia. Al contrario, la iglesia existe porque Dios tiene una misión. Es decir, la misión existe primero, está antes que la iglesia. La iglesia no es la que origina la misión, es la misión la que origina la iglesia. Y la iglesia existe porque Dios tiene una misión para esa iglesia. Está utilizando a esa iglesia, a ese cuerpo de hijos suyos, para que realicen la obra, la misión que Él ha diseñado desde los tiempos eternos. Sin embargo, necesitamos una pregunta. ¿Realmente cuál es la misión? Exactamente cuál es la misión. Y pues la respuesta es sencilla. Es la misma que la de aquel que llamó a la iglesia a la existencia. Es decir, la misión de la iglesia es exactamente la misma que la misión del que la llamó, es decir, la misión de Dios. ¿Y cuál es esa misión que Dios se propuso desde el principio? Buscar y salvar lo que se había perdido. Según Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aunque ninguno de nosotros en la iglesia puede salvar a nadie, porque nosotros no tenemos el poder de salvar, sí que podemos y debemos llevar a los demás, a las otras personas, a aquel que sí los puede salvar, a los pies de Cristo Jesús. Dice en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, la página 420, la misión de la Iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. Es decir, la obra de la iglesia es salvar a los que se están perdiendo, pero no porque la iglesia pueda salvar a alguien. Eso de que la obra de la iglesia es salvar a los que perecen, está condicionada a lo que dice al final. Dice, por la eficacia de ese amor. ¿De cuál amor? Del amor de Dios. Es decir, es la iglesia el canal por el cual Dios derrama todo su amor a las personas y las salva. Pero ese poder de salvar deriva de Dios, no de la iglesia. Deriva de Dios, que utiliza a la iglesia como canal para llevar esa salvación a todas las personas, porque la misión es ir a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Seamos, mis hermanos, y esta es mi invitación, seamos esos canales. Permitámosle a Dios obrar a través de nosotros. En nosotros no hay ningún mérito ni ningún poder salvador.
Pero esos méritos y ese poder salvador sí que pueden fluir desde lo alto, desde el cielo, a través de nosotros a las personas que lo necesitan. Pero necesitas querer ser ese canal, querer ser ese instrumento en las manos de Dios para la salvación de las almas que perecen. Necesitas ser llenado de ese amor de Dios por los que perecen y permitirle a Dios que te use para la salvación de las almas. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga en este precioso día y que tengas un muy feliz día, pero sobre todo que este propósito se quede hoy en tu mente y para siempre, que lo cumplas con el poder del Espíritu Santo.